¿Te irritas fácilmente cuando las cosas no salen como esperas, incluso cuando son cosas sin importancia? Sean todos muy bienvenidos a nuestro ciclo de conversaciones de los 7 pecados capitales, hoy con la ira. La ira. La ira que ha destruido imperios, destruye relaciones, ha destruido familias. Es un tema bien importante, bien sensible para la sociedad. Sobre todo hoy en día que todo el mundo, cuando tú conversas con alguien, te dice, oye, la gente anda muy rabiosa, anda con mucha ira, anda con mucha rabia. Tú ves a las personas que a veces por detalles menores sobreexageran en la respuesta y arman unos tremendos escándalos, tremendos problemas por cosas muchas veces sin importancia. Y con muy, en el fondo, como baja tolerancia a la frustración, con sociedades muy intolerantes en todo sentido, con las diferencias de opiniones, en política, en religión, como que a la primera se vuelven muy agresivos, pero es un tema interesante de abordar la ira, porque también, de alguna manera, cuando se habla como el pecado capital o como algo insano, es la ira, eh, o sea, es la ira insana, pero también hay ira sana. O sea, de alguna manera, la ira normal o la ira saludable es cuando uno expresa los límites de manera respetuosa a tiempo. Y cuando ya se vuelve, cierto, agresivo o pasivo-agresivo o te reprimes la ira, ahí uno empieza a ser más dañina. En la medicina china, por ejemplo, uno asocia el órgano, hay ciertos órganos que lo asocian eh, a una emoción específica. Entonces, por Claro. ejemplo, en la medicina china, el hígado tiene que ver con la ira. Y si existe en nuestra alma ese sentimiento es porque de alguna manera nos advierte de algo, o sea, corporalmente nos advierte que hay algo que está pasando que no debería ocurrir y tenemos que hacer algo. Entonces, de alguna manera nos previene o de algo peligroso, igual es como un mecanismo también de supervivencia, pero los chinos cuando plantean que eso se transforma en una enfermedad, no cuando se expresa la ira, sino que cuando se perpetúa o exacerba. Entonces, de alguna manera hay niveles. Entonces, ¿cuáles serían como las iras no saludables? Sería la ira agresiva, que es cierto, el que uno siempre conoce como la ira típica, el tipo que es intolerante, que grita, que insulta, que es violento, que tira cosas, que le importa un comino, acá en Chile se dice un comino, no le importa el sentimiento de los demás al expresarlo, culpa a los demás, con tal de ir a sus objetivos puede eliminar personas y le da lo mismo, que igual está muy común en esta sociedad como más individualista y también intolerante, y es como el que uno conoce típicamente como el violento, el colérico, el agresivo. Pero también está el pasivo agresivo. Y el pasivo agresivo yo siento que es más difícil, nosotros que siempre hablamos también de las relaciones de pareja, es como, siento yo que es más difícil de identificar cuando no hay un amor propio fortalecido y uno permite mucho más ese tipo de violencia que la violencia más evidente. Entonces es el típico personaje, por decirlo de una manera, que te dice las cosas por el lado. O sea, muchas veces no necesita gritar, pero es sarcástico. Entonces, ahí cuesta como poner el límite a tiempo cuando no es como la típica violencia. Entonces, manipula, te dice, no, sí estoy bien, pero toda su corporalidad está enojado. Y de alguna manera culpa a los demás, pero todo como por detrás. O sea, es el que habla mal de las personas por detrás. No te lo dice a la cara, sino que arma por detrás el hablar mal de ti. Son muy críticos de los demás y también le echan la culpa al otro y no asumen responsabilidad propia. Pero claro, muchas veces no se manifiesta en estas como violencias físicas, sino que son verbales. Y la otra es la de la supresión, que es el que reprime la ira, que es el colérico interno. Y ese es el que se daña mucho. Y ese también es súper común en que uno, al no tener un amor propio fortalecido y no poner límites a tiempo, empieza a transgredirse con tal de ser aceptado, de sentirse que pertenece, pero no deja de sentir la rabia. Entonces, por ejemplo,
si, no sé, si le molesta algo, ni siquiera va a manifestar corporalmente que le molesta, se la guarda nomás. Y ese calor interno, porque claro, el que manifiesta la violencia es como que es colérico, suelta el calor hacia afuera, pero el supresor, el que reprime, el calor es hacia adentro. Y ahí empiezan con hipertensión, con jaqueca, con malestares físicos, porque finalmente ese estrés de la lucha que debería manifestarse en la lucha es una lucha interna, entonces es mucha energía gastada internamente y es un nivel alto de estrés que finalmente termina dañándonos. Entonces, todos esos tres tipos de ira, por decirlo de alguna manera, es la ira que nosotros estamos hablando, es la ira que no es saludable, es la ira que rompe relaciones, que echa a perder relaciones, que de alguna forma merma el amor propio, nuestro o de otros. Y de esa ira estábamos hablando, porque hay una ira que también es saludable y de alguna manera no se nos enseña la ira saludable. Y la ira saludable, la asertiva, que es lo mismo que cuando hablamos de la comunicación asertiva, también tiene que ver con expresar a tiempo lo que te molesta de manera respetuosa. ¿Sabes qué me molesta cuando tú ves celular? Eh, eh, Cuando te estoy hablando, porque yo me siento que no me estás escuchando. Y no tienes que gritar, no tienes que insultar, y lo dices a tiempo, porque lo que suele pasar algunas veces los pasivos agresivos, por ejemplo, en que se guardan esta ira, empiezan a llenar la mochila, una piedrecita, me da otra rabia, me da otra rabia, y yo, toda amorosa, estoy diciendo que sí, y resulta que llega un momento en que igual voy a desbordarme desproporcionadamente con alguien porque lo guardé por mucho tiempo. Entonces, yo reconozco que, por ejemplo, pasé un tiempo por ese tipo de ira, porque en esto de cuando no tenía desarrollado tanto el amor propio, me empecé a guardar mucha rabia para no evitar el conflicto, para evitar la pelea, porque no quería estar peleando, no quería cortar relaciones, porque muchas veces el manifestar la ira tiene que ver con cortar relaciones también. Y a veces, pucha, hay otros vínculos asociados y uno no quiere. Y cuando por fin pude expresarlo, de muy mala manera al principio, ¿cierto? Porque acumulé muchos años, pero después de eso pude ir desarrollando el tema como de la ira saludable. Entonces es un camino súper como bonito, porque finalmente te das cuenta que no pasa nada con expresar las cosas a tiempo y que los vínculos que se generan una vez que tú expresas y eres auténtica, lo que se genera son vínculos reales, no son vínculos falsos, porque al final es todo falso, porque el tipo habla mal de ti, el otro, tú también hablas mal de él, todo por detrás. En cambio acá son relaciones auténticas. Y al principio es súper incómodo porque no están acostumbrados a que tú le digas las cosas que te molestan de forma respetuosa incluso, pero después cuando ya empiezan a acostumbrarse que no pasa nada y que simplemente es para poder expresar lo que ocurre, las relaciones son mucho más saludables, de pareja, de compañeros de trabajo, de amigos. Es lo mejor el poder expresar a tiempo los límites, expresar a tiempo lo que te molesta de manera respetuosa, considerando la opinión del otro, escuchando al otro, pero sin dejar de ser auténtico en lo que te ocurre. Bueno, para mí hay dos características principales desde el punto de vista de la ira, digamos. En sus diferentes niveles, el primero es que uno se daña a sí mismo. Nunca deben olvidar que si ustedes tienen molestia o tienen rabia o están furiosos con alguien, la persona no está siendo dañada, simplemente sigue con su vida, sigue con su existencia. Y son ustedes a nivel interno que se están dañando, emocional, psicológicamente y físicamente específico en órganos, por ejemplo, que el más dañado es el hígado. Y lo otro es que está siempre relacionado y asociado la ira excesiva a un sentimiento o una sensación de que la culpa siempre es del otro. Siempre el otro es el responsable. Yo soy una víctima, vivo victimizándome y ojo, a todo nos sucede, no estoy criticando aquí a nadie en específico. Pues si hay alguno de nuestra comunidad que está viendo y dice, oye, yo soy medio rabioso, pero yo no me siento una víctima, sino que soy un tipo que jala el carro. Pero fíjense que la rabia siempre está asociada a que alguien fuera hizo algo, nunca está relacionada con uno mismo. Entonces, la ira no solamente te afecta porque te hace sentir siempre que tú eres una víctima de las circunstancias, te daña internamente, sino que además después te daña doblemente porque por lo general después de cometer un acto
agresivo contra alguien, contra un grupo, contra un animal, contra tu pareja, contra tus hijos, viene un proceso de arrepentimiento. El proceso de arrepentimiento también es tremendo. ¿Por qué? Porque arrastra toda la sensación y la emoción asociada a la culpa. Y eso de suyo es un problema severo que debemos tratar de mejorarlo, cambiarlo, sanarlo a través del tiempo, porque siempre después, aunque los que hemos tenido rabia en algún momento de la vida lo neguemos, siempre después de una rabia, de una rabieta de haber afectado a alguien con mi ira, justificada o injustificadamente, viene la sensación de culpa. Entonces, hay una impulsividad y una baja tolerancia a la frustración. Esa es una conducta que va en todas las personas que de alguna manera tienen rabia y no pueden controlar su ira. Tienen una tendencia siempre a ser perfeccionista y al control. Por eso que muchas veces son susceptibles a molestarse, porque cuando tratan de controlar, ¿a quiénes tratan de controlar? La gente por lo general no trata de controlar su tiempo, trata de controlar a los demás. Y es ahí donde la gente no hace lo que uno quiere y por eso que vienen las molestias por cosas a lo mejor importantes, pero muchas veces por cosas que no tienen, digamos, no tienen la relevancia suficiente como para molestarse y hacerse daño de esa manera. Y de ahí vienen todo lo que son las reacciones exageradas a contratiempos menores. Entonces, el trabajo de mejorar mi relación con la ira, ya Alejandra explicó bastante bien que hay 4 formatos, digamos, bien establecidos de punto de vista psicológico, cómo opera la ira, cómo uno tiene distintos tipos de ira. A todo esto yo creo que el peor es el supresor, el que se guarda todo y que de alguna manera no transmite y no te demuestra que tiene rabia, que eso es lo peor. Porque el pasivo agresivo sí te transmite, tú dices, no, tengo rabia. Entonces dan ganas de decirle, oye, avísale a tu cara porque está diciendo algo totalmente distinto. Tu rostro dice algo totalmente distinto. Entonces uno logra percibir que la persona tiene rabia. Entonces, hacer un trabajo de poder mejorar mi relación con la ira, porque sabemos que la ira es necesaria, así como el miedo es necesario, el temor, cuando uno tiene temor en situaciones específicas, te puede salvar la vida. La ira también te permite, en una dosis muy baja, plantear, como dice Alejandra, aprender a decir que no, tener la posibilidad de decir, no quiero que hagas eso. Y de verdad estar molesto diciéndolo, pero con una serenidad que de alguna manera le instruye a la otra persona que ya no debe seguir por ese camino. Entonces, lograr establecer sanar mi relación con la ira es no para sacarlo, sino que para de alguna manera transmutar o cambiar el exceso de esta actitud, digamos, de esta característica de personalidad. Claro, es justamente lo que hablamos en el fondo, o es el exceso o es que se perpetúa, y eso es cuando es más dañino. Pero de alguna manera es un indicador de algo que está ocurriendo que nos identificamos que no está bien. Ahora, ¿cómo trabajamos la ira? De diferentes formas, ¿cierto? Una de las formas es a través, ¿cierto? Vamos a hacer nosotros una meditación guiada con respecto a este tema en particular. En el siguiente episodio, como han sido la lógica de nuestros últimos ciclos de conversación, vamos a ir entregando herramientas para ir trabajando las distintas temáticas. Eso es uno, ¿cierto? A través de meditaciones guiadas, a través de la atención plena, de estar lograr estar en un momento presente en que tú logras identificar que tienes rabia y te puedes como mirar con perspectiva lo que está ocurriendo. Pero es todo un trabajo el tema de la atención plena, por eso vamos a ir, ¿cierto?, en cada episodio entregando este tipo de herramientas también para ir entrando en procesos más de calma. Y la otra, que también es muy común, el tema de ir registrando. O sea, en el fondo, cuando uno escribe, idealmente con un lápiz y papel, no en el computador, no tiene el mismo efecto. Cuando uno escribe en un cuaderno, sabes que hoy día me molestó tal cosa, si lo dijiste o no, porque vamos a entrar en un proceso. O sea, tampoco esto es de la noche a la mañana, es un camino. O sea, yo
Antiguamente me reprimía lo que más me costaba era la expresión de la rabia saludable, por decirlo de alguna manera, y me lo guardaba para evitar el conflicto, hasta que un día reventé y expresé todo de la manera que no era la más adecuada, y ahora ya logro expresarlo a tiempo, de manera respetuosa, escuchando, saludable, o sea, fue un camino. Es como, ¿por qué? Porque nunca nos enseñaron de pequeños en la expresión de la ira, era reprimida solamente. Y no nos enseñaban el cómo expresar de manera saludable. Entonces, una de las cosas, ¿cierto?, es la meditación, la atención plena, el estar en procesos de calma, porque también mucha de la ira viene del hiperestrés que estamos como sociedad. La segunda, ¿cierto?, escribir lo que te ocurre durante el día, en la noche, darte un espacio de escribir cómo fueron tus vínculos, cómo te sentiste con los vínculos, en qué momento sentiste rabia, y por qué sentiste rabia, qué es lo que te gatilla la rabia, de dónde viene la rabia. Y la otra es practicarlo, porque la ira, uno empieza como a llenar la mochila de alguna forma de las mini rabias, hasta que uno llega y las lanza de la peor forma. Entonces, cuando uno va sacando de la mochila esas piedras pequeñas, es fácil hacerlo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el ejemplo que les daba yo a ustedes. Amigo, me siento mal, me siento no escuchada cuando tú tomas el celular cuando yo te estoy hablando algo importante. Entonces, ¿qué te parece de que cuando tú tomes el celular, me avises, amiga, ¿sabes qué? Espérame un segundo que necesito contestar este correo urgente, y así yo sé que no me estás poniendo atención y no te converso. Porque, entonces, eso es una práctica de mini límites en que cuando ya te empiezas a acostumbrar te das cuenta que no pasa nada, que uno puede expresarlo y no estás cortando la relación con tu amigo, no estás cortando la relación con tu pareja, todo lo contrario, se hace mucho más auténtico el vínculo. Entonces, el llevarlo a la acción en mini prácticas de límites saludables también es un camino para llegar a no tener que llegar a esa ira insana, que es la que justamente nosotros estamos planteando. Así es. La ira viene, como siempre lo decimos, las heridas de infancia o las situaciones complejas que nos tocó vivir cuando éramos pequeños. Sabemos que ante una misma situación, un mismo estímulo, un niño tiene una forma de desarrollar un tipo de personalidad, y al mismo estímulo hay personas que desarrollan una totalmente distinta. En la infancia temprana, para un niño los ambientes violentos son tremendamente marcadores de la característica de personalidad de la ira, con padres autoritarios y por lo general asociado a padres maltratadores o poco afectivos, maltratadores y autoritarios poco afectivos también. Eso van generando un espacio en el cual hay una confusión por parte del niño y empieza a tener la capacidad de abordar la vida, abordar la solución a los problemas de la vida a través de la ira. La experiencia de injusticia o tradiciones no procesadas, la herida las heridas que se generan en los niños cuando los padres le enseñan que el formato de solucionar los problemas siempre es a través de gritos o malos tratos o insultos. Entonces, a través de este proceso, principalmente entre los 3, 4 años hasta los 8, 9 años, cuando uno va formando a los niños en esta modalidad y ellos van tomando esta actitud de personalidad. Entonces, es muy importante que nosotros prestemos mucha atención, sobre todo a los más jóvenes, cómo estamos criando a nuestros hijos. ¿Qué le estamos diciendo? ¿Qué le estamos transmitiendo? Yo puedo estar transmitiéndole tratar de enseñarle a nuestros hijos que coman sano, que sean personas que mediten, que traten de tener paz en el colegio, que se lleven bien con el resto de las personas, pero cuando yo tengo que actuar por algo o actúo con ira porque ellos a veces cometieron algún error, rompieron algo, a todos los padres nos pasa. No es un tema fácil, es muy fácil decir lo que yo lo esté planteando, ¿no es cierto?, como una declaración de intenciones, pero es difícil hacerlo en el día a día porque a veces los hijos a uno lo sacan un poco de quicio, uno realmente se molesta. Entonces es importante que nosotros tratemos de, en primer lugar, sanar nosotros mismos, porque sanando nosotros mismos vamos a sanar a nuestra familia. Si nosotros cambiamos nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos con la ira y con todo nuestro entorno, tanto nuestras relaciones cercanas, nuestros hijos, como con el trabajo, los amigos, vamos a ir generando ese cambio. El cambio parte por uno. Parece cliché, ¿no es cierto? Siempre dicen, el cambio parte de adentro,
Pero es cierto, si tú cambias desde adentro y cambias tu forma de relacionarte con los demás, relacionarte contigo mismo, la relación con los demás va a cambiar automáticamente. ¿Sabes lo otro que me acordaba, Panchito? Y hago un paréntesis de que, por lo menos desde la antroposofía y otras corrientes, plantean también el tema de los temperamentos, porque igual hay distintos temperamentos y hay ciertas tendencias a un temperamento más colérico. Entonces está el flemático, el sanguíneo, el melancólico, pero está el colérico. Y el colérico, el arquetipo del colérico es Napoleón Bonaparte, por ejemplo, y en que, claro, cuando está desalineado o no en su centro ese temperamento, son gente colérica, que son violentas, pero cuando está en su centro son líderes. Entonces también Sí. una energía colérica bien canalizada, son gente que motiva, son gente líder, son los coaches que te dicen, vamos, tú puedes. O sea, también uno puede ir transmutando esa energía en algo que pueda aportar a la sociedad. Así que bueno, los dejamos ahí invitadísimos para trabajar esta ira, la insana, ¿cierto? Sí. Que planteamos en esta conversación, en el siguiente episodio con nuestra meditación guiada para trabajar en este ciclo de los 7 pecados capitales, particularmente hoy día con la ira. Quedamos agradecidos de su compañía y esperamos que toda la información que hayamos entregado en este capítulo les sea de mucha ayuda para entenderse y ayudar, contribuir a entender a los cercanos de ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.